¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta hora y les agradezco infinitamente para que nos acompañen en este repaso de lección y en todos los repasos de lección que vamos a estar dando a lo largo de este trimestre. El primer trimestre del año 2022, ¿verdad? Así que el propósito que tiene este repaso de lección es que nosotros hagamos del estudio de la Biblia un hábito, ¿verdad? Un hábito de nuestra vida, y cada uno de nosotros irá viendo las bendiciones que Dios pone en nosotros por su gracia y misericordia, por el hecho de estudiar, de reflexionar, de meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente tenemos que compartir este conocimiento. Hoy en la mañana me tocó compartir con dos personas, un matrimonio, que vino a imprimir un documento y me preguntaban qué opinaba acerca de lo que es el amor. Y obviamente yo les dije lo que un escrito está, ¿verdad? Y los llevé a 1 Corintios capítulo 13, donde especifica la palabra de Dios lo que es el amor. También les hablé acerca de lo que dice el apóstol Juan en su epístola, donde habla acerca de que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ah? Y también, obviamente, les cité Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él, ¿verdad?, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que ese es el propósito. El propósito es que nosotros podamos tener el conocimiento, ¿sí?, pero también podamos tener en la práctica, ¿verdad?, todas esas de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que de ahí la importancia de que nos podamos reunir a través de esta lección, de este repaso, ustedes y yo. Así que vamos a iniciar este repaso de lección, la lección número 9. Para ello quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de reflexionar en ella, a través de este repaso de lección de escuela sabática de nuestra iglesia. Acompáñanos, Padre eterno, alívanos con poder para que podamos entender y comprender cada una de tus lecciones. Perdona nuestros pecados, te pedimos por aquellos que nos escuchan y nos han de escuchar, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Lección número 9 para el 26 de febrero del año 2022. Jesús, el sacrificio perfecto. Es el título de la lección de esta hora. Vamos rápidamente a la cita de memoria que se encuentra en el libro de Hebreos. Para ello quiero que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de libros, y podamos juntos leer lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, quien es el autor del libro de Hebreos, ahí en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 14. Porque con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre
a los santificados. Interesante esta cita, donde se centra toda la lección de esta semana. Y quiero compartir con ustedes una nota del Ellen G. de White que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 64, a medida de introducción. Dice ella: fue la cruz instrumento de vergüenza y tortura la que trajo esperanza y salvación al mundo. Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas, sin otra arma que la palabra de Dios. Sin embargo, en la fuerza de Cristo salieron a contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimientos terrenales, eran héroes de la fe. De sus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. ¿Verdad? Que hacían temblar al mundo. Hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían un medio de salvación, porque sin derramamiento de sangre, dice el apóstol Pablo, ahí en Hebreos 9:22, no hay perdón. Vamos rápidamente a esta cita, Hebreos 9:22. ¿Me acompañan? Estoy utilizando para avanzar un poco más rápido la Biblia electrónica, para que de esa manera ahorremos tiempo y podamos abarcar mucho más comentarios en la lección. De vez en cuando vamos a estar tomando la Biblia. El propósito, como ya dije, es que hagamos del estudio de la palabra un hábito, un estilo de vida. Así que tenemos que valernos de todos los medios para que podamos nosotros cumplir con ese propósito. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El comentario bíblico Adventistas, al hablar del derramamiento de sangre, miren lo que dice: pero en ciertas circunstancias podía haber expiación de los pecados con harina en lugar de sangre, pero como regla general el ritual levítico exigía derramamiento de sangre para la expiación. Y la palabra remisión tiene un significado de perdón, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Mateo 26:28. Casi siempre se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, es seguida por el sustantivo pecados, ¿verdad? Aparece solo aquí y en Marcos 3:29, sin indicar qué es lo que se perdona, ¿verdad? Evidentemente la palabra tácita es pecados, ¿verdad? La gran verdad que enseñaba la prescripción de que era necesario el derramamiento de sangre para el perdón era que la salvación de los seres humanos exigía en su debido momento la muerte del Hijo de Dios. Todo esto que hacían el pueblo hebreo, los israelitas, y que está registrado en el libro de Levítico, ¿verdad? No era otra cosa más que sombra de lo que había de cumplirse en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así que eso es lo que significa, o lo que significa: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más,
¿Por qué Jesús mismo tuvo que ser sacrificado? Por otra parte, ¿acabó todo en la cruz? ¿Por qué Pablo habla de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? Esto nos indica que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, ¿sí?, para que se nos pudiera otorgar el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver todo, vamos a contestar esas preguntas sin duda, ¿sí?, a lo largo del repaso de lección. Así que vamos a ir un poco rápido para que hagamos este repaso, cuando mucho en 30 minutos. Vamos a ver por qué había que sacrificar. Segundo, ¿cuándo había que sacrificar? ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Y cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Vamos al primer punto rápidamente. Para ello quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Interesante, ¿no? En esa voluntad. ¿Qué significa esto? Quizás significa que al cumplirse esa voluntad mediante el perfecto sacrificio de Cristo, somos santificados. O que en esa voluntad que entregó a Jesús como sacrificio por los hombres, está incluida nuestra santificación. Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces se piensa de otra manera. Ahora, debemos recordar que cuando hablamos de santificación, hablamos también de consagración, ¿verdad? Consagración a Dios, ¿verdad? El comentario bíblico adventista, al hablar de somos santificados, o hemos sido santificados, ¿verdad?, el texto griego insinúa el pensamiento de que fuimos santificados y ahora permanecemos en el estado de santificación. La santificación se contempla aquí no desde el aspecto de un proceso continuo, por la cual, ¿verdad?, para lo cual, ¿verdad?, dice más Romanos 6:19, sino en términos de un cambio radical del pecado a la santidad y como una continuación de ese estado, ¿verdad?, de ese estado. Este significado se encuentra en otras partes. Dirigiéndose a los creyentes corintios, Pablo les habla, por ejemplo, como a los santificados en Cristo Jesús. También les recuerda que ya han sido santificados. Una ocasión me tocó hablar acerca de esto, ¿sí?, a una persona que no era de nuestra denominación, ¿verdad? Y él alegaba de que santos solamente eran los apóstoles, ¿verdad? Es un concepto sin duda católico, o esa idea es una idea católica, ¿verdad? Porque Cristo, al ofrendar su cuerpo, ¿verdad?, incluía, aparte del perdón de los pecados, nuestra santificación, ¿sí? Y es hoy que el Espíritu Santo está haciendo esa obra en todos aquellos que le han permitido entrar a sus vidas, ¿verdad? Vamos adelante, ¿verdad? Vamos adelante con esto. ¿Por qué había de sacrificar? Entre los diversos usos de los sacrificios de animales, el perdón, la gratitud, aparece el tema del pacto, ¿verdad?, un compromiso entre dos partes. Era costumbre antigua dividir los animales sacrificados en dos partes y formar así un camino por el que debían pasar las partes implicadas, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Génesis 15, del 9 al 10, y 17, y en Jeremías 34, 18, ¿verdad? Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio.
e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Dice Elena G. de Huay, ahí Patriarcas y Profetas, página 116. Luego Dios hizo lo mismo, ratificando así el pacto, ¿verdad? También para ratificar el pacto fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús, ¿verdad? Acuérdense que la semana pasada vimos que Jesús es el medio, ¿sí?, por el cual se llevó el nuevo pacto, ¿verdad? Fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús. Dios estaba allí, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a 2 de Corintios 5:19. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos, amigos, jóvenes? 2 de Corintios 5:19. Vamos a ver. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de reconciliación. ¿Verdad? Dios estaba en Cristo. Dice el comentario bíblico adventista, una traducción más clara de esta frase sería: Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo en Cristo o mediante Cristo. Los hombres deben comprender que aunque fue el Hijo quien murió en la cruz, murió como el Cordero de Dios. Murió como el Cordero de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quién escogió ese Cordero? Dios mismo, ¿no? Dios mismo. Y lo podemos ver en diferentes partes del Nuevo Testamento, ¿verdad? El mismo Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista eso? Pues seguramente hubo una charla entre Dios el Padre y Juan el Bautista. Por eso cuando vio a Jesús venir hacia él para bautizarte, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿no? ¿Ah? Ahora, con esa ofrenda, ¿sí?, que hizo Jesús, Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. La entrada del pecado había enemistado a los hombres con Dios. Y el propósito de Cristo al venir a este mundo fue recuperar el afecto de lealtad de los hombres para con Dios. Vamos adelante, ¿verdad? Vamos adelante en este segundo punto. ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, para que sea la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que nos diga cuándo había que sacrificar. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿verdad?, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Verdad? Para que sirváis al Dios vivo. Nos llama la atención aquí una palabra que dice mediante el Espíritu Eterno. Dice el comentario bíblico, dice, el artículo no se encuentra en el texto griego, lo cual sugiere, aunque no prueba, que no se está hablando del Espíritu Santo, sino de la naturaleza divina de Cristo, que es eterna. Mientras aún se hallaba en su estado eterno, anterior a su vida terrenal, Cristo se ofreció para dar su vida por los seres humanos. Por los seres humanos. ¿Cuánto había que sacrificar? ¿Cuánto? O más bien, ¿cuándo había que sacrificar? En el santuario se ofrecían sacrificios y ofrendas
de diversos tipos, cada uno por motivos distintos, ¿verdad? Ofrenda para holocausto, se quemaba completamente, ¿verdad? Representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. Ofrenda de cereal expresaba la gratitud por las dádivas divinas, representaba a Jesús como el pan de vida. Ofrenda de paz implicaba una comida familiar y alegre, representaba a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54. Ofrenda por el pecado, ofrecía el perdón por el pecado, representaba a Jesús nuestro Redentor, según Mateo 26, 28. Y por último, ofrenda por la culpa. ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Verdad? Estamos viendo aquí por lo menos 5 ocasiones, ¿verdad? Ofrenda por la culpa, ofrenda por el holocausto, ofrenda de cereal, es decir, agradecimiento por las dádivas, las cosechas, ofrenda por la paz, ofrenda por el pecado y por último, ofrenda por la culpa. Ofrecía el perdón cuando además se debía hacer reparación del daño. Vamos rápidamente al siguiente punto. ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Qué nos ofrece? ¿En qué nos beneficia? ¿Verdad? ¿O qué nos ofrece? ¿Verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 27. 7:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los demás del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En esto consiste el perfecto sacrificio de Jesús, que no había necesidad de hacerlo cada día como lo hacían los sacerdotes, sí, antes del sacrificio de Jesús. Dice el comentario bíblico adventista: no se registra que el sumo sacerdote ofreciera diariamente una ofrenda expiatoria. A Aarón y a sus sucesores se les había ordenado que presentaran diariamente una ofrenda, pero se la preparaba con flor de harina y no era una ofrenda por el pecado, de acuerdo a Levíticos 6, 20 al 22. Por lo tanto, la dificultad de esta afirmación consiste en que el sumo sacerdote de la antigüedad presentaba diariamente una ofrenda por el pecado y que Cristo no necesitaba hacer esto. Eso es lo que nos ofrece el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos ofrece. Además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que dice Juan el Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo, ahí en Juan 1:29. El sacrificio de Jesús tiene características únicas. Número 1, puede limpiar nuestra conciencia, de acuerdo a Hebreos 9:14. Puede quitar nuestro pecado, de acuerdo a Hebreos 9:26. Ofrece santificación, Hebreos 10:10. Es eficaz e insuperable, ¿verdad? De acuerdo a Hebreos 10:12. Nos hace perfectos, de acuerdo a Hebreos 10:14. Nos permite acercarnos a Dios, ¿verdad? Confiadamente y recibir misericordia y auxilio, ¿verdad? Socorro, de acuerdo a Hebreos 10, del 19 al 22. Y por último, nos ofrece un ejemplo a seguir, Hebreos 12:2. Vamos rápidamente a Hebreos 12:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la prueba, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Para obtener la gracia y la fortaleza
para vencer cada dificultad y soportar hasta el fin, ¿verdad? Es necesario poner los ojos en Jesús. Es peligroso, dice el comentario bíblico adventista, apartar los ojos de Jesús, aunque sea por un momento, como le sucedió a Pedro cuando intentó caminar sobre las agitadas olas del mar en Galilea. El registro está ahí en Mateo 14, 24 al 32. Mantenerlos puestos los ojos en Jesús es sostener una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. Y además, Jesús es el autor de la fe, ¿verdad? Es el originador, el fundador, el iniciador. Es el conductor. En cada caso se hace referencia a Cristo como el centro del plan de salvación y la fuente de toda gracia cristiana. Él es quien llama a los hombres caídos a salir de las lúgubres tinieblas del pecado, a fin de llevarlos a la gloriosa luz del Evangelio. ¿Ah? Él los limpia de pecado que ha manchado su vida anterior y los capacita para que se conviertan en hijos e hijas de Dios. Él los justifica por su gracia en virtud de su expiación en el Calvario. Él afirma los pies de ellos en su camino al cielo. Esto es lo que nos ofrece el sacrificio de Jesús. Vayamos pues al último punto de esta lección, ¿verdad? ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Vamos a Hebreos 9:24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Bueno, algunos piensan que hoy solo estamos recibiendo los beneficios de su expiación en la cruz, su expiación completa en la cruz, ¿verdad? Otros piensan que la expiación no se completó en la cruz y que se está completando allá en el cielo, ¿verdad? Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús no acabó cuando murió en la cruz. Bueno, aquí ya hay una definición, ¿verdad? Ya se está viendo la posición del autor de la lección de cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús. Según la categoría de la persona que hubiese pecado, el sacerdote rociaba sobre el velo del lugar santísimo, ¿verdad?, un sacerdote o la congregación, de acuerdo a Levítico 1 al 21, o comía la carne de la víctima, de acuerdo a Levítico 6, 25 y 26. En ambos casos el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo, ¿verdad? Posteriormente, una vez al año, el día de la expiación, el santuario era purificado de los pecados que habían sido confesados durante el año. Ahí, de acuerdo a lo que dice Levítico 16. Desde su ascensión, Jesús estaba realizando un ministerio anterior en el santuario celestial, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. Quiero invitarles para que vayamos a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Siempre que pidamos en oración por nuestras faltas, por nuestras necesidades, tengamos la seguridad que
Jesús está ahí para salvarnos de una manera perpetua. ¿Sí? Acerquémonos con confianza, ¿verdad? Los comentadores están divididos en cuanto al significado que aquí corresponde. Ambos son verdaderos, pues Cristo salva completamente y también por todo el tiempo. ¿Verdad? Su salvación es perfecta. Perfecto es su poder para salvar. Antes de citar a Elena G. de White al final, como siempre lo hacemos, quiero citar una nota de Elena G. de White que habla acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Ella dice, sin duda haciendo alusión a la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay una declaración que define el propósito del Señor hacia el pueblo corrompido e idólatra. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Soboín? Dice el Señor a través de la pluma inspirada. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Tendrá que abandonar Dios a un pueblo en favor del cual ha hecho algo grande, saber a dar a su Hijo unigénito, la expresa imagen de sí mismo? Dios permite que su Hijo sea entregado por nuestras ofensas. Él mismo asume los atributos del juez frente al portador del pecado, despojándose de amorosas características del Padre. Jesús, el sacrificio perfecto. Vayamos entonces terminando este repaso de lección. ¿Ya? ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Hebreos 9, 27 y 28, miren lo que dice. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? ¿Cómo se aplica el sacrificio de Jesús? De esa manera. Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio, ¿verdad? ¿Cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese, Jesús no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario, ¿verdad? Levítico 16:6 y Daniel 8:14, donde nos habla acerca de los 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿verdad? El propósito de este juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando los registros se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. Termino, como siempre, con una cita del Espíritu de Profecía de Elena G. de White, en el Deseo de todas las gentes, página 703. Dice: el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara
Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. ¿Cómo? Por ti consiente el Hijo de Dios llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Él abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto es por amor a ti. Con esta cita, estimados hermanos y amigos, terminamos esta lección. Jesús, el sacrificio perfecto, ¿verdad? Yo creo que en el universo no hay nadie más que nos ame tanto que Cristo Jesús. Aceptemos por la gracia del Padre y su misericordia, su justicia, a través de Cristo Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Un abrazo a todos ustedes.